¿no? ¿Para qué sirve la piel? Bueno, pues la piel se le considera el órgano más grande del organismo, ¿no? De perros, gatos, humanos. Es un órgano, literalmente, y nos va a permitir actuar, tener un continente, o sea, dónde terminamos, dónde iniciamos. Ese continente es elástico, nos permite el movimiento y la forma. Estamos viendo aquí, pues, situaciones donde la piel obviamente nos está protegiendo, ¿no? Es una barrera entre el medio externo y el medio interno que impide que nos deshidratemos, que impide que nos congelemos, que impide la pérdida de electrolitos, de líquidos, ¿no? Es una protección constante contra el medio ambiente, ¿no? Va a producir los anexos. Los anexos son, entre otros, el pelo, las garras, que van a permitir interactuar con diferentes climas, que van a permitir interactuar a los animales. Actúa como termorregulador. Aquí vemos este perro que está tratando de tener el mayor contacto posible con el piso. Probablemente haya calor en su contexto y por convección nos permite perder calor o ganar calor. Recuerden que perros y gatos no son tan eficientes en la termorregulación. En este caso, los humanos les ganamos por la posibilidad de sudar, de tener sudoración. Eso nos permite refrigerarnos, ¿verdad? Ellos nos ganan en estar en lugares de frío, por ejemplo. No tenemos esa doble o triple capa de pelo. Obviamente hay algunos animales que no tienen pelo, pero tienen una gran capa de grasa, algunas morsas, por ejemplo. Estaba leyendo, estaba escuchando, no recuerdo, que las nutrias marinas, por ejemplo, tienen poca grasa, pero su densidad de pelo es mucho mayor, de tal manera que prácticamente las hace impermeables al medio externo, las nutrias marinas, ¿no? También la piel actúa como un almacén, se almacena grasa, y es un indicador. Cuando vemos un animal sano, vemos el pelo brillante, terso. Cuando no está en mejores condiciones, su pelo se ve hirsuto, se ve reseco, etcétera. No es tanta la pigmentación como en humanos, ¿verdad? O sea, no hay una pigmentación, no vemos un bronceado, pero pues también, o sea, la pigmentación es una manera de protegerse contra las radiaciones solares, ¿verdad? Las radiaciones ultravioleta, infrarrojos, etcétera. También actúa como un regulador de la presión sanguínea. No lo vemos nosotros, o sea, nosotros nos damos cuenta que nos ruborizamos o que nos ponemos pálidos porque estamos en situaciones de regulación de la presión sanguínea en estos momentos. Si tenemos algún enojo, si tenemos miedo, si queremos o estamos prestos para huir, pues palidecemos. Eso quiere decir que la sangre se ha derivado hacia los vasos centrales para poder utilizarlos en los músculos, en incrementar la presión arterial. No sé si la palidez o situaciones se presenten en los animales, ¿verdad? Pero pues sí, debemos tener vasoconstricción y vasodilatación diferenciada en momentos de apremio, en momentos de urgencia, ¿no? Vamos a excretar sustancias. Hay productos que se eliminan, por ejemplo, cuando un perro o un gato se intoxica con talio, el talio es eliminado a través del folículo piloso y eso va a ocasionar pérdida de pelo, ¿no? Alopecia. Se van a secretar, constantemente estamos secretando ácidos grasos, estamos secretando sustancias para impedir, dado que la piel no es estéril, así como tampoco fue estéril el sistema gastrointestinal o el sistema urinario en su último tercio, no tenemos ni un centímetro, milímetro cuadrado de la piel que sea estéril. Toda tiene bacterias. Tenemos una microbiota en la piel, así como tenemos microbiota a nivel del tubo gastrointestinal, y esa microbiota actúa como un mecanismo de defensa contra posibles bacterias que en determinado momento pues pudiesen adquirir agresividad, ¿no? Una patogénesis que normalmente no la tenemos. Entonces, esta secreción tiene acción antimicrobiana, pero no esteriliza y además se requiere de las bacterias que viven normalmente en la piel
para evitar que otras bacterias más agresivas tengan acomodo en la misma, ¿no? A través de la radiación solar, vamos a favorecer la activación de la vitamina D y bueno, obviamente vamos a tener percepción sensorial al tacto, al frío, al calor. Por lo tanto, la piel nos permite sensar el medio externo. Hay lugares donde tenemos muchas mayores terminaciones nerviosas que son más delicadas en cuanto a las sensaciones y hay situaciones que son no tan puntuales. Por ejemplo, si hiciesen ahorita un experimento, o sea, tomen su dedo índice y su dedo medio y toquen con esos dos dedos, toquen la parte dorsal de su mano. No van a sentir diferencia entre los dos puntos de tacto. Simple y sencillamente van a sentir que algo los está tocando, da lo mismo, obviamente mayor superficie, pero no hay una diferenciación. Ahora, si se tocan los labios con los dos dedos, igual al mismo tiempo, como los labios tienen mayor sensibilidad, ahí van a poder diferenciar los dos o los tres puntos de contacto, ¿no? Eso es a lo que me estoy refiriendo. Hay áreas que tienen una mayor percepción sensorial que otras. Entonces, pero toda la zona, pues toda la piel tiene terminaciones nerviosas. Entonces, esas fueron las funciones de la piel. Ahora, anatómicamente, ¿cómo la vamos a dividir? La vamos a dividir en epidermis, o sea, la parte más externa de la piel, la dermis, ¿sí? Que está por debajo y va a actuar como una base para la epidermis, y la hipodermis, que está más interna a las dos anteriores mencionadas. Como podemos ver en la ilustración, pues tienen características particulares, ¿no? O sea, la epidermis pues, se va a caracterizar por la formación del estrato córneo principalmente. No tiene otro tipo de situaciones más que la continuidad de algunos apéndices epidérmicos. En la dermis vamos a encontrar las terminaciones nerviosas, no están en la epidermis, están en la dermis. Y en la hipodermis vamos a encontrar pues la vasculatura que va a dar nutrición a la dermis y a la epidermis, además como la base de muchas estructuras que son anexos de la piel. Entonces vamos a revisar la parte más externa. Esta parte más externa, que es la epidermis, que se inicia aquí en esta zona irregular que vemos, es el estrato basal. Lo que está más pegado a la dermis es el estrato basal y lo más externo es el estrato córneo. Entonces, en el estrato basal se van a estar produciendo los queratinocitos. Estos queratinocitos van a nacer en el estrato basal, van a ir madurando y por el nacimiento de nuevos queratinocitos van a ir empujando y conforme van madurando van cambiando de forma de tal manera que vamos a conocerlos como estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y la parte más externa, el estrato córneo, que pudiésemos decir que son las células que están muertas, ¿no? Las que ya van a ser eliminadas. ¿Cuánto tiempo tarda un queratinocito del estrato basal al estrato córneo? Aproximadamente 21 días. Ese es el promedio en el que vamos a tener un intercambio, un recambio epidérmico. Si por alguna razón se acelera ese recambio epidérmico, el estrato córneo, lo más externo, que son las escamas que vemos, ¿sí? Lo vamos a ver como descamación. Siempre estamos descamando, constantemente estamos descamando, pero mientras sea en este promedio de 21 días, la descamación no va a ser tan evidente. Por ejemplo, cuando como humanos nos exponemos al sol, vamos a tener una muerte prematura de queratinocitos y el promedio de recambio va a disminuir y por eso vemos pues, que descamamos, ¿no? Nos pelamos, como decimos coloquialmente, o cuando hay caspa, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio que ocasiona que se acelere ese recambio hasta 15 días, 12 días, etcétera. Entonces se acumulan las escamas. Cuando hay procesos inflamatorios, entonces se incrementa este recambio, la velocidad de recambio, y entonces vamos a tener un acúmulo y vamos a poder visualizar escamas, ¿no? Cuando bañamos a nuestros animales con shampoos que no corresponden
al pH, a las características grasas de la piel de perros y gatos. Entonces estamos ocasionando irritación, por eso vamos a ver descamación, vamos a ver caspa cuando hay hongos, cuando hay bacterias, etcétera, ¿no? El ver caspa, pues nos indica, el ver descamación nos indica que el promedio se aceleró. Entonces estamos perdiendo más rápidamente queratinocitos que lo normal. Entonces aquí estamos viendo cuáles son las células, los más importantes, bueno, no los más importantes, todos son importantes, ¿no? Los queratinocitos son los que van a formar la queratina. Aquí estamos viendo desde el estrato córneo, estrato lúcido, etcétera, hasta llegar a la parte más externa. Aquí podemos ver que se están desprendiendo escamas de queratina, que son queratinocitos que pues ya prácticamente están muertos. Esta capa de queratina es pues realmente una armadura, es como las escamas de los caballeros medievales, que eran escamas de metal para evitar que pues, pudiesen penetrar flechas o espadas o lanzas, obviamente, ¿no? Entonces, aquí sucede lo mismo. Aquí vamos a tener, en la parte más externa, vamos a tener bacterias, parásitos, levaduras, etcétera. Entonces, la descamación es un mecanismo de defensa de la piel para evitar el afincamiento de agentes como los que he mencionado. Bajo circunstancias de salud y de homeostasis, pues no vamos a ver descamación, ¿verdad? Cuando, repito, ya lo mencioné, cuando hay descamación indica que hay un proceso que está ocasionando la aceleración en el recambio epidérmico, 21 días a menos, entonces eso nos indica que hay anormalidad. Los melanocitos son los que le van a dar las características de coloración al lugar, ¿verdad? Más oscuro, color café, etcétera. Las células de Langerhans van a servir y las de Merkel como condiciones que van a permitir el proceso inflamatorio. La inflamación obviamente es molesta porque ocasiona que los receptores nerviosos estén activados y eso va a permitir pues, que sintamos con mayor intensidad lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pues en pocas palabras está dolorido, ¿verdad? Pero el proceso inflamatorio es necesario para la recuperación de la piel. La piel no se regenera, o sea, necesitamos manejos muy especiales para que haya regeneración de la piel. Lo que tenemos es cicatrización de la piel, por eso es que cuando tenemos lesiones de importancia, pues vamos a ver cicatriz. Una cicatriz quiere decir que el lugar ha sido sustituido, el lugar donde está la cicatriz ha sido sustituido por células de diferentes características que no cumplen la función original, ¿no? Por eso es que son visibles las cicatrices. Si pueden ser, si es un lugar con pelo o con vello, si lo vemos al microscopio, exactamente donde está la cicatriz no crece vello o pelo. Puede estar alterado la coloración, puede ser diferente a lo que esté a su alrededor. En humanos, por ejemplo, cuando hay un calor mayor en el externo, podemos ver gotitas de sudor en la piel normal y en la piel o en la cicatriz no hay gotitas de sudor. Hay cicatrices que son lo suficientemente grandes para poder percibir que no hay sensación. Entonces, la piel, para términos prácticos y clínicos, no se regenera. Siempre vamos a tener una cicatriz en esa situación. No hay regeneración bajo circunstancias normales. Nosotros hacemos que se regenere la piel bajo manejo médico clínico muy específico y siempre estamos buscando tratar de desaparecer las cicatrices, ¿verdad? Pero para términos generales y clínicos, pues la herida que se haga en la piel pues es una situación que va a ser sustituida por un tejido con diferentes características que no van a cumplir las funciones primordiales de la piel. Los queratinocitos son los que van a producir la queratina, la parte más externa, esta que estamos diciendo, que es la armadura, ¿no? Su función será la producción de queratina. La queratina es lo que le va a dar estas características de barrera a la piel. Aquí estamos viendo dónde termina el tejido como tal y el grosor de la queratina. Hay áreas donde la piel es gruesa, pero la queratina también tiene mayor grosor. Esto pudiésemos decir que son células muertas y estamos viendo
la parte más externa, la descamación. Incluso, pues ahora siempre nos están asustando con los ácaros, ¿no? Que comen escamas de piel de humano y que están en nuestra ropa, que están en nuestra ropa de cama, que están en las almohadas, que están en la alfombra, etcétera, ¿no? Y que también nos indican que ocasionan procesos de tipo alérgico, bla, 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 bla. Entonces, lo que quiero que nos quede claro es que la queratina se está exfoliando, se está descamando constantemente y que esto puede ocasionar que tengamos visualización de anormalidades en la piel cuando el tiempo, que es 21 días, repito, para que se les quede grabado, se acelera. Se puede acelerar porque nos cepillamos muy agresivamente y eso ocasiona proceso inflamatorio, o porque el perro se está rascando y se lesiona la piel y eso va a ocasionar proceso inflamatorio y el recambio se va a acelerar. Los melanocitos, ¿sí? Aquí estamos viendo esta célula, este es un melanocito, aquí está otro melanocito. Estos melanocitos son los que le van a dar las características de coloración a la piel y estos melanocitos son estimulados por la hormona estimulante de los melanocitos. Es lo que le van a dar las características de color a la piel. No sé, pues el pelo juega un papel muy importante en la protección de los rayos solares, juega un papel muy importante para evitar, por ejemplo, o para favorecer la acción del sol en la activación de la vitamina D. Entonces, bueno, por ejemplo, sabemos que en humanos, o sea, eso que nos dicen que somos todos iguales, pues no es cierto, o sea, realmente no, o sea, somos humanos, sí, pero por ejemplo, los que tienen piel más oscura, generalmente son individuos que se han desarrollado en las zonas más cercanas al Ecuador, donde reciben una gran cantidad de radiación solar, y cuando se desplazan más hacia el norte o más hacia el sur, su piel no tiene las capacidades para activar la vitamina D como la tienen los sujetos de piel más clara. O sea, el proceso evolutivo, pues ha tenido una situación. Hay condiciones médicas que se producen con la gente de color, pues que vive en Finlandia, la gente de color que vive en Canadá. Entonces, no somos necesariamente iguales en esas particularidades, pero yo no sabría decirles en este momento si un perro, por ejemplo, una raza, el abisinio, por ejemplo, alguna raza abisinia que tiene ciertas características de coloración, si lo desplazamos y nos llevamos un perro de estos a vivir a Islandia, donde hay una menor radiación solar, pues tenga problemas con la activación de la vitamina D, lo cual sucede en humanos, eso es una realidad. O sea, la gente de color que vive en latitudes norte o latitudes sur, con donde hay poca radiación solar, pues sí tiene problemas para activar algunas condiciones eh, que son relacionadas con el color de piel y la radiación solar, así como la gente pues muy blanca que se va a recibir radiación solar al Ecuador, ¿sí? A la zona ecuatorial, pues obviamente tendrá problemas por irritación de piel, probablemente cáncer de piel, o sea, si hay situaciones que están relacionadas perfectamente con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa fue la epidermis, lo que está arriba. La dermis es lo que está por debajo de la epidermis y es lo que le va a dar las características de grosor a la piel. O sea, es lo que les decía, tenemos grosor de piel, podemos tener mayor o menor cantidad de queratina, por ejemplo, el lomo, ¿sí? La zona del cuello, pues la dermis es mucho más profunda en ese sentido. En el abdomen es mucho más delgada, podemos incluso sentirlo, incluso está relacionada con los mecanismos de protección de los animales, ¿no? O sea, un perro tiene más gruesa esa zona porque pues, está más expuesta a la interacción con sujetos de su misma especie, ¿ok? ¿Cuál es la función de la piel? Va a sustituir a la epidermis y vamos a encontrar ahí pues, apéndices epidérmicos, como pueden ser glándulas, tanto sudoríparas, que ya sabemos que los perros y los gatos no tienen una función principalmente de pérdida de calor, sino más bien para producir sustancias sebáceas, sobre todo,
para mantener las condiciones necesarias para que bacterias, levaduras, incluso parásitos, no tengan mucho éxito en quedarse en ese lugar, ¿no? La epidermis va a sostener, la dermis va a sostener a la epidermis principalmente y va a servir una comunicación entre la hipodermis y la epidermis. Vamos a encontrar ahí células que les van a dar las características que nos permiten el movimiento, que nos van a dar la característica para establecer el estado de salud, el sobrepeso, la normalidad, la obesidad. Es la que va a ocasionar la visión de las cicatrices de las que estábamos hablando. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos las fibras, colágena, elastina, reticulares, fibroblastos, que son los que van a proliferar en los procesos de cicatrización, mastocitos y histiocitos, que se van a manifestar en procesos de tipo inflamatorio, ya sea de tipo sistémico o sobre todo con condiciones de cronicidad, de alteraciones propias de la piel, lo que conocemos como dermatopatías. En la dermis, además mencionábamos que tenemos los apéndices epidérmicos, vamos a tener los músculos piloerectores que nos van a ayudar a termorregularnos, que nos van a ayudar como perros o como gatos a parecer más grandes, ¿verdad? Cuando un animal se enfrenta a otro, cuando un perro se enfrenta a otro, cuando un gato se enfrenta a otro gato, a otros perros o a otros animales, y está molesto, está enojado o está advirtiendo, pues vemos que se erizan los pelos. Esto ocasiona pues que el animal se vea más grande, más voluminoso y que sea un disuasivo finalmente en cuanto a ya una interacción física que pudiese terminar con alteraciones anatómicas o heridas, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones de piloerección, cuando no es por frío o por calor, y es por una situación de agresividad, pues lo que tiene o lo que pretende hacer es un disuasivo para los posibles atacantes, ¿no? Vamos a tener ahí los vasos sanguíneos y linfáticos, principalmente en la hipodermis, pero obviamente estos van a ser invadidos, la dermis, por los vasos que le van a mantener las condiciones de nutrición y de eliminación de sustancias de desecho ya del metabolismo de la misma dermis y de la epidermis, ¿no? Vamos a tener ahí terminaciones nerviosas que van a permitir sensar lo que está sucediendo, frío, calor, humedad, resequedad, tacto, en fin, lo que sea. Y repito, en esta dermis vamos a tener a los apéndices epidérmicos, como son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. Ya mencioné que los perros no sudan, pueden tener secreciones principalmente bajo circunstancias o situaciones de emotividad. O sea, por ejemplo, cuando subimos un gato a la mesa de exploración y es una mesa de acero inoxidable, pues podemos ver cómo se quedan marcadas las huellas del gato, y no es porque esté sudando, bueno, no está sudando por termorregulación, está sudando por excitación, por estrés, igual los perros, ¿no? Tenemos glándulas especializadas, como pueden ser las glándulas del canal auditivo, o podemos tener glándulas en las glándulas anales también, son parte de la piel. En algunos animales hay glándulas en la base de la cola, no en todos. Es una situación atávica, esto quiere decir que de pronto vamos a tener un ejemplar perro o gato que tiene una glándula en la base de la cola, que lo que generalmente pretende es comunicarse. En sus etapas primitivas esta era más frecuente en diferentes ejemplares y lo que pretende hacer es emitir ciertas características de secreciones grasas que permiten marcar físicamente los alrededores, y entonces cualquier otro animal que llegue, perro o gato, pues sabrá que ese es un lugar habitado por fulano de tal. En el proceso de domesticación, de apego a nosotros, estas glándulas se han ido perdiendo y de pronto sí aparecen algunos ejemplares con estas glándulas que generalmente no nos gusta que estén presentes, no por el olor, no lo alcanzamos a percibir perfectamente, pero sí en algunos ejemplares vemos el pelo grasoso en la base de la cola, ¿verdad? Y por más que lo estemos bañando, pues obviamente va a estar un cierto tiempo sin esa grasa
y posteriormente ya vamos a tener situaciones grasas evidentes en el pelo, ¿no? Entonces, las uñas y los folículos pilosos son apéndices epidérmicos. Tanto el pelo como las uñas pueden verse afectados por enfermedades que afectan a la piel, como pueden ser las micosis, las dermatofitosis más apropiadamente señaladas como tal. Los dos pueden indicarnos el estado de salud de nuestro paciente. Entonces, estas glándulas especializadas o diferentes pueden estar en diferentes lugares. Ya habíamos mencionado las del canal auditivo, las glándulas anales, las glándulas que están en los párpados, las glándulas de Meibonio, ¿no? Que luego se nos tapan, por ejemplo. Todas estas producen cierto tipo de secreciones. Por ejemplo, las glándulas de Meibonio añaden grasa a la película corneal de tal manera que se evite la evaporación rápida de la película lagrimal, ¿no? Las glándulas anales, tanto para dar características olfativas al excremento, como también para actuar como un lubricante a la salida de las heces. En el canal auditivo, pues básicamente es establecer una condición de características de la piel, y en el plano nasal no tenemos glándulas sebáceas principalmente, ¿no? En otros lados, pues sí, sirven, esas son las especializadas, las que estamos mencionando, pero en toda la economía corporal existen glándulas sebáceas, de tal manera que se estén produciendo secreciones, repito, para control de agentes externos como bacterias, etcétera. Entonces, la acción es antimicrobiana y evitar con la secreción grasa, ¿sí? Por eso es sebo, ¿no? Evitar la deshidratación en el corto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya mencioné las glándulas de Meibonio, pues es una secreción grasa que se mezcla con la lágrima y permite que esté más tiempo sin evaporarse rápidamente. Los problemas que podamos tener en estas glándulas, sobre todo en los lugares donde hay un acúmulo de glándulas sebáceas, pues van a ser parte inherente de los problemas dermatológicos que vamos a enfrentar, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las glándulas sudoríparas, repito, no tienen función de producir sudor, ¿sí? Básicamente es una condición de producir secreciones para mantener a raya, para mantener bajo control los agentes que puedan estar poblando la piel. Están a todo lo largo de la superficie corporal. Las glándulas sudoríparas exócrinas las vamos a encontrar principalmente en los cojinetes, tanto de los miembros torácicos como de los miembros pélvicos, y son las que van a hacer evidente el estado de estrés, sobre todo en los gatos más que en los perros. También van a proveer cierta condición olfativa para comunicar al medio externo que ahí vive ese animal. Por eso vemos, por ejemplo, que algunos perros, cuando orinan y defecan, que están dejando, repito, características olfativas que indican a quién pertenecen esas heces y por lo tanto ese lugar o a quién pertenece esa orina. Por eso los animales van marcando. Y de pronto vemos que hay perros pues, que rascan con las cuatro patas, o perras, ¿no? Entonces, estas glándulas exócrinas, pues también dejan ciertas características de olor. Cuando vemos que los gatos se afilan, pues bueno, pues obviamente es afilar las uñas, pero al mismo tiempo sus glándulas exócrinas están dejando cierto olor, indicando, pues, pues de quién vive por ahí, quién se pasea por ahí. Es una comunicación interespecie o extraespecie, ¿verdad? Entonces, estas glándulas sudoríparas cumplen esas funciones más claramente y no tenemos funciones de control de calor en perros y gatos.
Casi todas las glándulas pueden ocasionar problemas. Aquí estamos viendo un carcinoma glandular, ¿sí? En los cojinetes, en las zonas interdigitales. Ahí puede ser que no veamos las glándulas, pero sí las percibimos, ¿no? Cuando ponemos un vendaje en un perro, por ejemplo, se lo dejamos una semana, cuando retiramos el vendaje percibimos el olor a patas de perro. Es un olor mucho más concentrado del perro. Entonces, esa situación pues, generalmente lo estamos perdiendo. O cuando vemos o le permitimos el acceso a la alfombra o le permitimos que se suba a los cojines, a los sillones, después de cierto tiempo empezamos a percibir un olor a perro característico, ¿no? Que nos está indicando pues que el perro está ahí, está anunciando a los demás pues que esa es su casa, esos son sus muebles, y bueno, para nosotros no nos agrada mucho ese olor, ¿no? Pero las glándulas pueden tener problemas tanto como cualquiera de las células que vamos a revisar, ¿no? Las glándulas anales están a los lados, ¿no? Entre las 4 y las 6 del ano. Lo que van a producir estas glándulas anales son secreciones nuevamente para marcar, para establecer condiciones olfativas, para que sirvan como lubricantes al momento de la salida del excremento. Se activan principalmente por la dureza del excremento, o sea, un perro que defeca constantemente con menor consistencia, las glándulas anales se van llenando y pueden llegarse a impactar si se tapan los medios de comunicación con los ductos de comunicación hacia el ano, entonces podemos tener fístulas de las glándulas anales, ¿no? Es una condición que se presenta con relativa frecuencia. Es un problema porque generalmente se requiere cirugía, pero pues obviamente estamos en una zona de una carga bacteriana importante y además de bacterias que son relativamente rebeldes a la acción de los antimicrobianos. Entonces, cuando tengamos pacientes que tengan estas glándulas anales afectadas, pues ya sabemos que va a ser una monserga el tratamiento, ¿no? Las que mencionaba yo, que no todos los ejemplares la tienen, de pronto algún perro o algún gato tiene esta glándula del dorso de la cola y el propietario nos va a llevar a este animal porque siente que el pelo está apelmazado, que el pelo está grasoso, sí, esta glándula la tenemos en cánidos o en felinos de vida salvaje y esta también les va a servir como marcaje, ¿no? Es un mecanismo más de comunicación social entre ellos. Las glándulas que están en el conducto auditivo externo, pues también tenemos razas, por ejemplo, que tienen más problemas. El cocker es una de las razas que tiene más problemas con las glándulas especializadas del conducto auditivo externo. El poodle y sus cruzas también tiene problemas con exceso de secreción. Esto les ocasiona otitis, por ejemplo. Entonces, muchas veces la selección que ha hecho el ser humano de los animales ocasiona que algunos ejemplares sean más susceptibles a tener problemas con alguna célula, con algún acúmulo de células que estén ya funcionando como glándulas, en fin. Y pues nos hemos abocado como seres humanos hasta ahorita en la belleza o en lo que nos gusta de perros, gatos, caballos, etcétera, tal vez en lo que produce, pero no nos detenemos a visualizar qué problemas le estamos ocasionando a los animales, ¿no? Es como los braquicéfalos, pues la selección y el hecho de que les guste que estén chatos, así y asado, pues es una situación externa sin ponernos a pensar en los problemas que le vamos a ocasionar a futuro a esos individuos. Entonces, por ejemplo, los braquicéfalos tienen un problema que se llama síndrome del braquicéfalo, que son problemas respiratorios inherentes al manejo, a los cambios que hemos ocasionado en estas razas para que cumplan con lo que como seres humanos queremos del externo de esas razas, ¿verdad? Actualmente ya empiezan a salir gente que pretende que ya no se reproduzcan razas, por ejemplo, como los braquicéfalos, ¿no?
que dice que sufren tanto que, pues, que es preferible que desaparezcan como raza. Entonces ya cada uno tendrá su filosofía en ese sentido. Las uñas son anexos de la piel, ¿sí? Muchos problemas dermatológicos, por ejemplo, las dermatofitosis que afectan a la piel, o sea, los hongos que afectan a la piel, también los vamos a encontrar en las uñas. Y como los hongos van a estar en la cresta que da origen a la uña, pues generalmente los elementos tópicos no son tan efectivos o tardan mucho en lograr penetrar hasta la zona de germinación de la uña, que es donde se van a alojar, en este caso, los hongos. Por eso las onicomicosis, o sea, las alteraciones propias de las uñas, secundarias a la presencia de hongos, generalmente deben ser tratadas por fármacos sistémicos, para que puedan llegar esos fármacos a la zona germinal de la piel, ¿no? También van a ocasionar problemas. O sea, vamos a tener procesos bacterianos, vamos a tener procesos micóticos, vamos a tener parásitos como los ácaros que van a estar afectando a la piel, a las uñas y van a ocasionar alteraciones en el crecimiento propio de las uñas. El pelo, pues los folículos pilosos no solamente albergan un pelo, albergan un pelo primario y pelos secundarios. Por eso es que vemos que hay animales que tienen capas, dependiendo muchas veces de su función zootécnica o dónde fueron desarrollados. Tenemos los perros nórdicos, los perros de trineo, que tienen una mayor cantidad de pelo secundario, y hay perros que tienen mucha menor cantidad de pelo. Generalmente, pues tenemos ahí no solamente perros, también tenemos gatos, ¿no? Algunos actualmente han sido desarrollados pues a capricho del ser humano, no necesariamente por una situación de adaptación al medio externo, pero pues sabemos, por ejemplo, el borrego pelibuey, ¿no? Son corderos, son borregos, pero como viven en el trópico, en las zonas calurosas, pues han perdido la lana y tienen un pelo, pues como si fueran un ovino, un bovino, ¿no? Básicamente. Tenemos perros, por ejemplo, los xolos cuincles, son perros sin pelo que fueron desarrollados a partir de perros que encontraban como mutantes en las zonas de tierra tropical mexicana. O sea, el xolo que conocemos, no se nos vaya a ocurrir pensar que es el xolo que tenían en la época prehispánica. Ese xolo que tenemos actualmente, pues es un xolo que fue desarrollado, entre comillas, si le quieren llamar rescatado, por una serie de gente, de antropólogos entre ellos, pues que se abocaron a la idea de tratar de recuperar esa raza en los años 30 del siglo pasado. Entonces se hacían expediciones para buscar perros sin pelo, o sea, sin pelo, pero que fueran normales, o sea, que no tuvieran alopecia por enfermedad, sino por una condición de mutación. Entonces encontraban perros y los adquirían en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, y de ahí se originó el xoloscuincle que conocemos actualmente. También ha habido programas para encontrar gatos pelones, ¿no? Pues la gente de gatos en México pues sabe que, por ejemplo, el doctor Miguel Sierra ha estado intentando establecer una raza similar al esfinge, pero con ejemplares mexicanos, y esto es tratando de establecer la mutación, de encontrar gatos pelones por mutación y cruzarlos entre ellos para ver si se puede fijar esa mutación y crear una raza de gatos pelones mexicanos, ¿no? Entonces, el pelo, pues, tiene sus etapas de crecimiento, anagen, catagen, telogen. La etapa de crecimiento es la de anagen, la estabilización es la de catagen, y la de pérdida es telogen. Entonces, el perro va a tener, o el gato va a tener este ciclo de crecimiento constantemente, ¿sí? Vamos a ver que hay pelo en anagen y pelo en catagen, donde hay atrofia de la raíz del pelo, y esto es lo que va a permitir la caída del pelo y la renovación del mismo.
El manto pues, es diverso, va a depender de la raza. Las razas muchas veces se desarrollaron en lugares donde las características climatológicas así establecían y otras, pues bueno, que han sido formadas a caprichos, o sea, ya no es obedeciendo una función zootécnica, ya no es obedeciendo una condición climatológica, sino una situación pues más bien de gusto por parte del ser humano. Y esto pues obviamente puede traer como consecuencia pues que hay alteraciones eh, de enfermedad, alteraciones patológicas en el crecimiento del pelo, ¿sí? El pelo va a crecer por ciclos, sobre todo en lugares donde no vamos a tener alteraciones importantes en los tiempos de horas luz. Entonces, por ejemplo, en México, en toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Yucatán, vamos a tener este tipo de crecimiento del pelo. Cuando un propietario les diga, oiga, ¿cuándo va a dejar de tirar pelo mi perro? Nunca. Mientras viva en la República Mexicana o en los Estados Unidos mexicanos o en México, como quieran llamarle, nunca va a dejar de terminar de mudar pelo, porque lo hace por ciclos y son por parches. El reemplazo va a ser en estos parches o mosaico, como está aquí escrito, ¿no? Entonces, mientras un lugar ya mudó, el otro tiene la fase de anagen, otra parte tiene la fase de catagen, y otra parte tiene la fase de telogen. Hay razas que tiran más pelo que otras, pero todas tiran pelo constantemente. Podemos disminuir, obviamente, el observar el pelo tirado si cepillamos constantemente a los animales, ¿verdad? Pero van a estar cambiando constantemente. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, que la zona del dorso tiene un patrón de muda de pelo diferente al de los flancos, del flanco del cuerpo. Y este flanco del cuerpo puede ser diferente a las laterales de los miembros torácicos. Entonces, los perros van a estar tirando pelo constantemente, sobre todo los que viven en latitudes como las que vivimos en México. Más al norte o más al sur, sí hay cambios. Hay momentos donde pues el pelo no se cae fácilmente. Por eso tenemos los cazadores, ¿no? De animales, los que le quitaban la piel a los animales en invierno, que es cuando tienen ciertas características de capa de pelo y que no se les cae hasta que llega la muda. O sea, en esa es una zona de estabilidad. Y por eso vemos pues, en las películas y en las historias, pues los cazadores, ¿no? Los buscadores o los tramperos, pues que poblaron Canadá, que poblaron Estados Unidos, pues mucho más, yo creo, por el tipo de animales hacia la zona norte que hacia la zona sur. Y la muda del pelo va a cambiar más bien a este fotoperiodo periodo que por la temperatura. O sea, no quiere decir que un animal, o sea, si llevamos un samoyedo a Tabasco a vivir, pues no quiere decir que se va a adaptar a vivir en Tabasco. O sea, él va a seguir con sus características, ¿no? Y repito, o sea, en México no vamos a tener un periodo de estabilidad de tal manera que no haya pérdida de pelo, como se presenta en invierno en los animales que viven más al norte o más al sur. Entonces, la temperatura ambiental no es un factor tan importante como el fotoperiodo, o sea, las horas luz. Entre menos luz haya, más estabilidad de pelo vamos a tener. La hipodermis pues, va a almacenar la grasa, es donde tenemos los vasos más grandes, ¿verdad? Entonces es por donde se va a adquirir calor o se va a perder calor, va a ser el soporte de la dermis y pues es lo que nos va a dar el contorno del cuerpo, ahí es donde la acumulación de grasa y es lo que nos va a permitir establecer si el perro o el gato tienen sobrepeso o incluso obesidad. Entonces, en la hipodermis vamos a tener los almacenes de grasa, están esos vasos sanguíneos que les estoy mencionando, y los vasos linfáticos. ¿Ok? Bien, esas son las características que vamos a revisar. La dermatología, pues ya sabemos que derma, piel, logos, tratado, pues nos indica que nos va a permitir la dermatología hacer un acercamiento a las enfermedades dermatológicas. Yo creo que aquí le dejamos
y ya tienen su liga para la clase de mañana y para iniciar un tema y no dejarlo a media mordida, ¿no? Entonces nos veríamos mañana. No. ¿Le puedo regresar un poquito a la diapositiva anterior, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Doctor, una pregunta con respuesta a una de las preguntas del examen. Ajá. Creo que era la última en donde preguntaba la raza de gato predispuesto a riñón poliquístico. Ujú. Creo que había dos respuestas correctas. Una que es la que usted nos dio en clase, Ajá. y la otra que estoy segurísimo que es también el siamés, que está predispuesto por genética a riñón poliquístico. Los que tienen mayor predisposición son los de pelo largo, específicamente el angora. Incluso los criadores actualmente, así como en perros te piden un certificado que no tenga brucela, que no tenga, etcétera, sobre todo es el angora, el persa. Ujú. Incluso hay en la facultad en algún momento, no sé si ahorita lo estén haciendo, pero y hay un marcador genético cuando se va a adquirir un animal de estas características, para establecerlo. Puede haber otros, eso no quiere decir que sea el único, la única raza, pero es la raza más representada en riñones poliquísticos. Ok, está bien, gracias. Ujú. Ok, entonces nos veríamos mañana.